¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una plática más de Pensadores Urbanos. Fundamental estar hablando de estos temas. Hemos hablado mucho de la agenda urbana y de esto de lo que se trata es de compartir las ideas, de que salgan ideas, fluyan, para intentar compartirlas y que ese compartir sea lo que aporte valor. Para eso tenemos, como siempre, una mesa con especialistas, que es lo que le inyecta valor a este proyecto. Y bueno, empezando por nuestro invitado, distinguidísimo invitado de hoy, don Eduardo López Moreno. ¿Cómo estás, querido Eduardo? Hola Horacio, un placer estar con ustedes y con estas mentes brillantes. Alfonso Berna, mucho gusto. Alfonso Gracheta, querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Horacio, qué gusto saludarte, Eduardo, y a ver, a las órdenes, listo para conversar. Y Ben Fanestein, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Horacio, Eduardo, un gusto saludarte, Alfonso. Aquí listo para una buena plática. Rompamos pues con el tema. Eduardo, pandemia o no hábitat y pensar el papel de las ciudades, que se ha dicho que la ciudad debe ser la primera línea de defensa contra un evento como este catastrófico que nos está pasando. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes esto que nos cayó? ¿Cómo percibes cómo estaban las ciudades para recibirlo? ¿Y cuál debiera ser el papel que en este momento, en el proceso de pandemia, deban estar empezando a cumplir las ciudades? Mira, primero decirte, ONU Habitat estamos realizando un estudio, un reporte mundial que se llama El estado de las ciudades viviendo con pandemias, que va a aparecer ahora en marzo, en donde analizamos diferentes elementos asociados a la pandemia, pero uno que tiene que ver con este tema, la desigualdad, la pobreza y la pandemia. Y entonces decirte dos, tres cosas, pero tal vez me regreso un poquito. En octubre de este año, el secretario general sacó un reporte, políticas del COVID y las ciudades, en el que dio un dato que fue muy discutido, pero interesante. 92% de los casos de COVID en octubre, cuando salió ese reporte, 92% se daban en ciudades. Entonces, COVID era sobre todo una crisis urbana. Evidentemente después, en segunda y tercera olas, esto se movió a otros lugares, tal vez ciudades más pequeñas y en algunos países a zonas rurales. Pero lo más importante de todo es que siempre en caso en los de zonas rurales se considera que la ciudad va a ser el vector principal de reducción de esos problemas. Y lo digo por lo siguiente, el resultado del reporte del estudio del milenio, de los ODS, Objetivos de Desarrollo del Milenio, decía que 750 millones de personas fueron sacadas de pobreza, 750 millones, del 2000 al 2015, y cerca del 70% de ellos en zonas rurales o pequeñas ciudades, pero casi siempre a través de políticas urbanas. Es decir, la ciudad, incluso en las zonas rurales, será siempre el baluarte, el vector principal de respuesta a ese tipo de casos. Ahora, en este estudio que estamos haciendo, aparece algo clarísimo y yo creo que no es un secreto hoy día para nadie. La pandemia no solamente se montó en las desigualdades, las utilizó, sino que las exacerbó y las reprodujo de otra manera. Y mostró al descubierto un rayos X de la humanidad, que los huesos interiores estaban fracturados y que la estructura que representaba las ciudades, desde el punto de vista de capacidad de respuesta a la pandemia, era muy endeble y sin duda con muy pocas capacidades en términos no solamente de institucionalidad, sino incluso de Estado mismo, de lo que sería la noción fundamental de la proveer bienes públicos en donde la salud y ciertas otras condiciones no estaban dadas. Tenemos un montón de datos que nos muestran claramente, incluso en México, mira, en diciembre, enero, cuando yo hice un estudio en México, del total de gente que había fallecido, cerca del 72% era gente que no había acabado la primaria. Sin embargo, en México esa categoría, digamos, no representa más del 18%. Es decir, claramente la pandemia está atacando a los grupos más vulnerables y no solamente eso, Horacio, está reconfigurando una nueva forma de vulnerabilidad. Y esto es a mí lo que me parece más interesante desde una perspectiva académica y de una necesidad de respuesta política. Reconfiguran una nueva vulnerabilidad porque nos encontramos que en las ciudades no solamente son los pobres, no solamente es el sector informal, sino que son aquellos grupos que estaban utilizando mal la ciudad o la ciudad no le estaba dando las respuestas adecuadas. Por ejemplo, transporte público.
No tienes que ser necesariamente alguien que vive en una favela o en un asentamiento informal, pero en un transporte público malo se convierte en un vector de transmisión. Y donde vives, y por último, para no tomar mucho el tiempo de nuestros colegas, hay otro elemento muy importante, es en dónde trabajas, lo que llamamos la proximidad de riesgo. Trabajos manuales, trabajos en lugares cerrados, que constituían y siguen constituyendo un vector fundamental de transmisión. Acabo en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, del total de posibles empleos urbanos, 120 que se detectaron, 12 constituían más del 66%. Y esos 2 empleos tenían que ver con grupos vulnerables o pobres. Es decir, la pandemia nos muestra claramente que las ciudades que habían constituido de alguna forma, sin creerlo, sin pensarlo, una cierta estructuración de desigualdad, una cierta forma de desigualdad, son las que hoy día son las más penalizadas. Alfonso Iracheta. Perfecto. Alfonso Iracheta. Quiero darle continuidad a lo que acaba de comentar Eduardo. Coincido con él plenamente en que es la ciudad la fuente del reto y el espacio de oportunidad para enfrentar el reto. Y esto ocurre también, por ejemplo, con el cambio climático, que es la otra verdadera gran pandemia en la que estamos involucrados todos los seres humanos, porque aquí estamos hablando de un riesgo de sobrevivencia en el relativamente corto plazo. Lo que está pasando en este momento en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, o la crisis de incendios en Australia y otros temas que por más que algunos digan que no tiene que ver, hay evidencias desde todas las perspectivas de que están totalmente asociados a una transformación del clima que tiene que ver con la acción humana. Entonces, yo plantearía la oportunidad de enfrentar el COVID o la COVID como pandemia se da fundamentalmente en las ciudades. Y aquí quisiera agregar un par de temas. En primer lugar, la pandemia lo que ha hecho, además de exacerbar, ha sido visibilizar problemas que ya existían, pero que la política pública sigue sin hacerles caso. Todos hablamos de desigualdad, todos hablamos de pobreza, todos hablamos de segregación socioespacial, pero en la práctica no conozco, por lo menos en buena parte de América Latina, y de otros países, no hay políticas, por más que se diga que está escrito en el programa tal o cual. No hemos entendido el significado de seguir permitiendo, por ejemplo, que el suelo urbano y urbanizable sea apenas una mercancía. No hemos entendido que es un derecho humano es un derecho a asentarse en algún lugar y ahora pues el 90 y tantos % tiene que ser urbano, excepto para los ricos que se pueden segregar de manera autónoma, de manera voluntaria y tener las mejores condiciones de vida con paisaje, con acceso a internet y con las mejores carreteras para moverse al centro urbano cuando quieran. Pero yo estoy pensando en la segregación forzada, que es, me parece, el gran tema. Y la COVID, además del transporte, como bien lo dice Eduardo, yo creo que hay 2 temas fundamentales que tenemos que analizar y hay que poner el dedo sobre esa llaga. El primero es la vivienda, incluyendo la vivienda social. No es posible que tú vivas en un lugar donde no tienes más que casas y no hay ni siquiera una estrategia de atención primaria a la salud, como bien lo comentábamos ayer en otro espacio contigo, Eduardo, perdón, Horacio, y con Bert, donde la gente pueda ser atendida previamente cuando ya se sabe que la pandemia se está extendiendo. ¿Cómo puede una familia de muy bajo ingreso, viviendo a 14, 15 kilómetros del hospital más cercano, con un sistema de transporte de mala calidad y sin tener los equipamientos sociales dentro del lugar donde vive, cómo puede uno suponer que esta familia no sea el frente, la primera línea de ataque de este tipo de pandemias? Entonces yo dejaría aquí un tema que quisiera agregar al debate, que es la localización. La palabra localización hoy me parece que es el término más estratégico que hay
para repensar la ciudad, no solamente a partir de la pandemia, sino a la visibilización que la pandemia nos ha, o la evidencia que la teníamos, pero no se veía claramente, y ahora la propia pandemia nos está generando. El tema de dónde vive la gente y a qué tiene accesibilidad o acceso me parece absolutamente estratégico para replantear el concepto de ciudad. Por ahora dejaría el comentario. Bern Feinstein, localización. ¿Qué opinas de esto que han dicho en este primer saque que dio Eduardo junto con Alfonso, del papel de la ciudad, la respuesta ante el COVID y este tema puntual que puso Alfonso en la mesa de la localización? Es la base de todo, ¿no? La funcionalidad urbana y la funcionalidad social. Con el concepto, más bien el constructo del distanciamiento social, podemos interpretarlo de dos maneras. Que llegó el distanciamiento social como una solución, como una herramienta de la humanidad para detener como la distribución de la pandemia del COVID, pero también debemos de entender que este concepto social, del distanciamiento social, existió desde mucho antes de la pandemia y se llama exclusión social, exclusión a funcionalidad. Ubicamos como un mercado del suelo que más bien buscó su propio interés interno y que no tomó en cuenta como las externalidades de un sistema urbano, como son el bien común, el interés colectivo y un concepto de solidaridad. En esta crisis urbana, que más bien es como una crisis humana, debemos de ser más sensibles. Y creo que eso es un gran paso que hicimos como humanidad y como sociedad urbana, que ya somos más receptivos a entender que tenemos una urgencia de encontrar nuevos caminos y retomar la funcionalidad. Hicimos muchos trabajos en las zonas de ubicación, por ejemplo, en las zonas de vivienda social en distintas ciudades del país. Y si después, analizando y como las herramientas de las encuestas y las mesas de trabajo con las comunidades, uno se da cuenta que 70% de las casas no tienen acceso a Internet. Imagínense esto con todo el tema de la educación virtual y accesibilidad a un trabajo desde la casa, más todos los riesgos sociales que ya se están sumando con entornos urbanos disfuncionales, todos los temas de falta de comunicación. Y esto es uno de los grandes retos, ¿no? Este factor numérico de producir casas y la suma de casas no es igual a funcionalidad urbana. Y esto va a ser algo muy trascendental que necesitamos entender si verdaderamente queremos superar estas metas como humanidad y como sociedad. Necesitamos fortalecer como la colaboración, necesitamos fortalecer como el diálogo y necesitamos entender que deberíamos de empujar, recuperar el tejido social. Porque si queremos ciudades más funcionales, más sociales, platicamos el tema en la última sesión de Pensadores Urbanos del concepto de ciudad cuidadoras. Si queremos verdaderamente lograr esto, necesitamos hacer reajustes en el tema de la accesibilidad a servicios y infraestructura básica. Porque no puede ser que las personas tienen que salir de sus casas largas trayectorias o trayectorias para llegar, por ejemplo, a la primera atención de salud. Y porque esto expone un gran riesgo de contagio y expone mucho más seres humanos a un posible contagio. Y estos son como las líneas de acción y que cambiamos la escala. Necesitamos recuperar polígonos a una escala barrial, necesitamos recuperar zonas con funcionalidad integral, porque cada célula del organismo urbano que podemos curar del cáncer, de la desigualdad, va a contribuir a un sistema urbano mucho más funcional. Eduardo López Moreno, ya hablamos del papel de la ciudad, de lo que está haciendo la ONU, que es bien importante, y yo que lo he estado siguiendo, me parece que son instrumentos que la verdad es que platicábamos de que una de las pocas ventajas que nos está dando esta pandemia es la oportunidad de, por esta vía, por este tipo de conferencias, por este tipo de pláticas donde nos podemos reunir sin importar estar en otros lugares del mundo. De hecho, hasta nos facilita cosas que antes a lo mejor no hacíamos. Creo que la ONU ha estado generando una serie de instrumentos muy útiles, que si son tomados por sociedad, por sector privado, por gobiernos, se puede tener una claridad de qué se puede hacer como respuesta ante esto que estamos viviendo. Sin embargo, yo te preguntaba en la anterior charla, en la anterior
turno que tuvimos de pregunta, ¿qué se estaba haciendo durante la pandemia? ¿Cuál es el escenario? Una vez que salgamos de la pandemia, que tendremos que salir, me parece que esto va a acelerar el proceso de entender el papel de las ciudades con respecto a temas como la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana, en fin, hay varios documentos que nos hablan de lo que debiera ser un futuro entendido a partir de los procesos urbanos. Pareciera que hay claridad con eso. ¿Qué se va a poder hacer una vez que salgamos de la pandemia y viendo que espero que los pasos que estamos dando presionados por la emergencia no demos marcha atrás y estemos todos claros en la importancia de hacer las ciudades más humanas, de peatonalizar calles es bueno, en fin, estamos viendo muchas cosas muy inmediatas de respuesta que ojalá que se queden, pero ¿cuál es en tu visión este proceso de aceleración de este cumplimiento de nuevas metas urbanas que me parece que serán muy positivas? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que toma diferentes dimensiones y la primera tal vez muy global es que las agendas mundiales, las agendas globales de desarrollo, las grandes, la nueva agenda urbana, la Agenda 2030, no estaban equivocadas. Ellas nos estaban marcando desde antes cuál era la ruta. De hecho, de alguna forma prefiguraban lo que podría ser la nueva normalidad. Nos daban ya pautas muy claras de cómo debía ser el desarrollo. Las desatendimos y regresamos, y digo regresamos porque las pandemias han sido recurrentes en la historia de la humanidad, a este tipo de cosas. Ahora, cuando tú dices salir del COVID, significa tal vez entrar a otra desgracia, desafortunadamente, y entonces hay que salir de una forma estructurada y con perspectivas de desarrollo realmente de cambio. Yo retomaría 2, 3 cosas que mencionó Bernard y también Alfonso, desde otra perspectiva. Te diría, ¿qué requeriríamos? 3 o 4 cosas. Una, muy clara para mí, repensar la noción de lo que es el Estado en su dimensión más amplia. Hay toda esta discusión sobre el neoliberalismo o qué nos toca, pero la realidad es que lo que sí tenemos bajo cualquier modalidad política o ideológica es un Estado fuerte que se interese, que sea garante de los intereses colectivos y que pueda crear la institucionalidad, la viabilidad de las respuestas y que integre la salud como una cosa fundamental de salud pública, perdón, de bien público, y entonces instaure una serie de políticas alrededor de eso. Esta discusión sobre un estado de bienestar a mí me parece que va a ser uno de los primeros elementos que tiene que ver con salir de la crisis. Con ella conlleva otro. 2, muy importante, hablando ahora de las ciudades, es la articulación que debe tener con otros niveles de gobierno. Tenemos una base de datos, creo que la única en el mundo, 1,700 ciudades analizamos en diferentes lugares y tratamos de ver cuáles de ellas tuvieron una mejor respuesta al COVID, ya sea porque había casos y los redujeron o porque hubo muy pocos, cualquiera de las dos. Y hay 2 elementos que apuntan mucho a la salida de la crisis. Una fundamental es que aquellas ciudades o aquellos países o ciudades en países que tuvieron muy buena respuesta, hoy hablaba con el gobierno de Vietnam, es porque hicieron algo que tenemos que aprender todos, y es un Estado central que toma decisiones, estados provinciales o federales, en el caso de México, que abanderan algunas de ellas, localidades o espacios urbanos que implementan, pero Bernard lo dijo en palabras tal vez más finas que yo, y después el barrio, pero un barrio sustentable, un espacio local que es el articulador del cambio. Y entonces, en el caso que te digo, Vietnam, la mayoría de las respuestas, hoy día Vietnam, no tengo el dato, pero me parece que hay menos de 100 muertos en total con toda la crisis. Y es porque en gran parte, el mes pasado hubo rebrotes de COVID e inmediatamente pusieron este aparato a funcionar. Grandes decisiones a nivel del Estado, políticas, instrumentos, medicina, etcétera, pero los barrios, los líderes locales juegan un papel central en la crisis. Y a mí me parece, por ejemplo, que en el caso de México, reconstituir este papel de lo barrial, las estructuras comunitarias y sociales, debería ser un elemento fundamental de la salida. Otro importante, que también se ha esbozado mucho, es la noción de qué es el espacio. Y aquí yo lo categorizaría en una palabra central, proximidad. Tenemos que cambiar a políticas diferentes de proximidad, en donde muchas de las cosas que hacíamos antes no requeríamos
ni tantas distancias, ni tantas estructuras, sino respuestas donde los servicios, los equipamientos, las condiciones, la lucha contra los problemas se da desde lo local. Fíjate en este dato que he mencionado en algunos de tus programas. Hicimos un estudio en ONU Habitat sobre la desigualdad y algo que la desigualdad en el ingreso, las oportunidades, el acceso a educación, a fuentes de empleo, etcétera. Pero hay otra desigualdad que tiene que ver en el uso del espacio, algo que Alfonso había hablado. Y entonces, en los últimos 20 años, el 75% de las ciudades del mundo, incluyendo ricas o pobres, 75% crecieron más desiguales. O sea, alguien capturaba más los beneficios del desarrollo urbano en detrimento de otros grupos. Pero no solamente eso, en ciertas partes de la ciudad se concentran ventajas y en otras partes se concentran desventajas. Esa concentración de desventajas es lo que llamamos entonces una concentración espacial de la desigualdad. Es el peor reducto para poder luchar contra lo que tú quieras, porque no hay salud, no hay educación, no hay respuesta, no hay conocimientos, no hay servicios públicos y no hay autoridad. Y entonces, recomponer esto desde la lógica de esta proximidad significaría reconstituir zonas, áreas en la ciudad donde pasemos de esa concentración de desventajas que se reproducen y exacerban a una concentración de ventajas que sean favorables para todos. La ciudad, en el fondo, todas las ventajas que genera deberían de ser para todos los grupos. Hoy día cada vez menos lo es. Y todos estos elementos nos darían la posibilidad de una salida elegante y una salida sustentable de la crisis, en donde pudiéramos pensar que nuevas amenazas que hoy día la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo podrían venirse, tendrían otro tipo de respuesta y tal vez menos impactos en ciertas poblaciones y en ciertos lugares. Alfonso Iracheta, venga. Yo quisiera agregar un elemento que me parece fundamental, siguiendo esta lógica de reconstruir el Estado, repensar y buscar una estrategia para un nuevo estado de bienestar diferente, como ya lo ha planteado la CEPAL y evidentemente toda la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay un tema fundamental en la ciudad. En todos los discursos de planeación, políticos, etcétera, la clave de todo el proceso de transformación de la ciudad es participación. Siempre decimos, esto hay que hacerlo con la gente, etcétera. Yo me he cansado de hablar del tema en el sentido de una política urbana no es solo para la gente, es con la gente, es el único camino para que las cosas cambien y las evidencias, la oportunidad que yo he tenido en muchos casos, son evidencias claras de que es el camino. Ahora, el discurso de participación para crear, utilizando un término de Naciones Unidas, una comunidad sustentable, tiene que partir necesariamente de una pregunta. El ciudadano común, el gobierno local, el empresariado local, los propietarios de la tierra, comprenden, con el significado de este término, comprenden toda esta terminología, qué significa sustentabilidad, qué significa equidad socioespacial, etcétera. ¿Lo comprenden? Yo creo que no. El discurso sigue siendo entre nosotros, sigue siendo entre gente, llamémosle ilustrada, con todas las comillas que esto pueda implicar, y hasta dónde nuestra comprensión, al revés ahora, viendo hacia la gente, es clara respecto a qué espera cada ciudadano en su barrio para vivir mejor. ¿Qué es lo que estaría esperando del Estado? ¿Qué estaría esperando del mercado? Bueno, en este contexto, yo me he preguntado en muchas ocasiones qué pasa con la comunicación, con la educación respecto a este tema. Y veo que no existe prácticamente. No, en ninguna escuela se enseña estos temas a nivel primario, secundario. La gente, si tú empiezas a hablar con ellos de sustentabilidad y estos términos, le estás hablando en francés o en chino y no te están entendiendo. No hay un puente entre el conocimiento y la política, por mejor pensada que esté,
con relación a buena parte de las necesidades de la gente. En los trabajos que hacemos ahora, ponemos por delante estos temas, ponemos por delante desde el primer día cómo comunicarnos con la gente. Porque entonces una estrategia de planificación en cualquier proyecto que tú quieras tener para transformar una ciudad, sobre todo las áreas donde claramente Eduardo nos está diciendo se concentran las desventajas, ahí hay que enfocar el esfuerzo público y también el esfuerzo privado y social, porque la otra parte más o menos se lo resuelve sola. Con que cumpla unas cuantas normas se puede resolver lo que requiere de servicios, equipamientos y demás, pero los pobres no, eso ya está muy claro y el tamaño de la población ya es extraordinariamente mayoritario como para dejarlo a un lado. Pero ¿cómo hacemos que la propia gente se involucre, que el propio gobierno local? Bueno, el tema de pertenencia en una comunidad, en un barrio, resulta fundamental, pero no podemos nosotros impulsar políticas cuando lo que hacemos es preparar los planes, los programas y las estrategias y llevarlas para la gente y no sentarnos con ellos a hacerlo con la gente. Cierro con un comentario que tiene que ver con cuestiones que hemos estado debatiendo en los últimos tiempos. ¿Es posible hacer un plan municipal de desarrollo urbano de un centro de población que dice que es participativo, que está orientado a las personas, a la gente, etcétera, cuando se plantea que sea participativo y tiene que estar listo en 3 meses? Y en 3 meses tenemos que convencer a la población de que tenemos la razón y de que lo que estamos haciendo es lo más adecuado para ellos, cuando no hay ninguna posibilidad de establecer procesos de regeneración, procesos de expansión, procesos de cualquier naturaleza para mejorar la calidad de vida, etcétera, y ambiental en un barrio o en una ciudad o en un municipio, cuando entendemos la participación como un proceso de consulta como nosotros lo pensamos, pero no hemos entendido cuál es el papel que le corresponde a la sociedad. Y el último elemento, y yo me pregunto siempre, ¿y el papel del mercado? En cada acción y política pública que tiene la mejor voluntad, se enfrenta a una terrible barrera. Propietarios de la tierra que dicen esto es un derecho sagrado, el que yo tenga esta tierra, aunque sea un lugar de riesgo o un lugar que tiene, donde se recibe el agua de lluvia para la ciudad, yo quiero hacer aquí 5,000 viviendas. Y en este país, en México, esto se ha convertido en una especie de derecho natural y el Estado no ha podido, porque en efecto, y cierro con lo que dijo Eduardo, necesitamos un Estado fuerte para que el mercado sea fuerte, pero es un Estado fuerte que coordina, orienta y controla al mercado y no como ahora que va detrás del mercado corrigiendo los errores, que la mayoría ya son estructurales, de un mercado extraccionista como el que tenemos ahora. Vero Feinstein. Se requiere como una noción de inteligencia colectiva, porque básicamente nos damos cuenta que muchos de los retos que confrontamos en las últimas décadas en nuestros sistemas urbanos en México y América Latina tienen como su origen en una falta de diálogo de los agentes involucrados en la toma de decisión, que puede ser como sociedad, que puede ser como la iniciativa privada, como también los 3 niveles del gobierno. Por lo tanto, ¿por qué no nos tomamos este tiempo y con esta sensibilidad que ya estamos teniendo como sociedad viviendo la pandemia? Yo estoy de acuerdo, la pandemia es un impacto negativo y en lo largo del camino van a llegar más impactos negativos. Por lo tanto, cambiamos nuestro perfil de resiliencia. Yo estoy de acuerdo que la resiliencia es una herramienta útil para adaptarse a los impactos negativos y cortar los tiempos de reacción. Sin embargo, yo veo mucho más potencial. Con esta inteligencia colectiva, con esta inteligencia de cuidar el bien común y el interés como de la comunidad, podemos llegar a una etapa de prevención, que aprendemos y seamos inteligentes para tomar mejores decisiones en el futuro. En este sentido, necesitamos como una nueva norma social que impacta a la totalidad de los involucrados en hacer ciudad. Y en este sentido, los agentes de transformación van a ser como desde una perspectiva de la colaboración internacional y por otra parte también las primeras líneas de acción que son los gobiernos locales, municipales, pero totalmente de acuerdo con Eduardo que bajamos al nivel barrial, comunidad.
Algo que ya nos damos cuenta es que la participación ciudadana es fundamental para la toma de decisión. México en muchos de sus municipios ya tiene institutos municipales de planeación que son organismos descentralizados que permiten como transitar como el know-how y el conocimiento ya adquirido entre administraciones y tiempos de administraciones. ¿Por qué no logramos que esos institutos puedan abrir su brazo de participación ciudadana a vincularlo con operadores de comunidades de manera constante para un diálogo que permite como estar al tanto e informado sobre las necesidades de los entornos urbanos? Porque la gente no está buscando que se regalan ahí como espacios públicos, no están buscando que se regala una parada del camión. Necesitamos llegar al fondo, al origen del malestar y necesitamos transformar la raíz. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, que existen operadores políticos que sí están teniendo ahí como este contacto con las comunidades, ¿por qué no quitamos la parte política y lo cambiamos en un ejercicio de comunidad, comunicación de la comunidad con las autoridades? Y si logramos como un árbol que permite permear las necesidades de todas las partes del árbol de las comunidades a los tomadores de decisiones con una visión técnica, que permite también la participación de las alianzas estratégicas del sector de la construcción, del sector de la vivienda, de manera conjunta con el sector de equipamientos, infraestructura y todas las necesidades, el poder económico, con los tres niveles del gobierno de manera institucionalizada. Esto va a ser un cambio de raíz. Y si logramos esto, yo creo que podemos lograr en 21 un ejercicio en un polígono de intervención en un territorio, en una ciudad en México, que podría ser este antecedente, como declarar un polígono de intervención que conlleva las problemáticas de zonas de vivienda social, de desintegración sociourbana, como también asentamientos informales y irregulares, que los tres niveles del gobierno, con el fuerte liderazgo, como comenta Eduardo, del gobierno de México, por ejemplo, INSUS o SEDATU, de manera conjunta con los gobiernos locales, alianzas que permiten trabajar a estos agentes de la iniciativa privada para recuperar los entornos urbanos. Esto implica reactivación económica, esto implica regeneración social y implica que poco a poco vamos construyendo herramientas que deslinden o que van minimizando, fragmentando los procesos centrales de la exclusión social y de la exclusión funcional. Eduardo, hablaba de inteligencia colectiva y el hecho real es que antes de la pandemia hemos dicho que si regresáramos en esta ideal de reactivación, si regresáramos a lo que teníamos antes de la pandemia, regresaríamos a ciudades polarizadas, con mucha pobreza. No creo que sea el objetivo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta inteligencia colectiva nos permita que estos procesos generen prosperidad? Aquí estaban hablando de vivienda y me parece muy importante, porque cuando se habla de vivienda, de ciudades, y se deja al margen un tema tan fundamental como dónde y cómo van a vivir sus habitantes, me parece un tema difícil. Y el hecho real es que tenemos muy claro que la falta de planeación y muchos temas de dejar que el mercado se atienda solo ha provocado una distorsión terrible con la zonificación de las ciudades, con la planificación de las ciudades, con los costos del suelo, y eso acaba pegando a la disponibilidad de vivienda asequible para el 70% de una población que va a salir de esto empobrecida. ¿Cuál sería tu posición con respecto a cómo crear condiciones de vida, ya no solamente en el contexto urbano, sino en el tema específico de la vivienda? Mira, en el tema específico de la vivienda te diría que no habría que tomarla solamente desde una perspectiva sectorial de vivienda, sino de una noción de política y desarrollo de la ciudad toda. Y con ella, de los agentes políticos, económicos, sociales que interactúan en ella. Tanto Alfonso como Bernat prefiguraron un poco lo que sería esta nueva normalidad. Y yo te diría, sí se necesita claramente un nuevo acuerdo social, una nueva alianza social. Puedes llamarlo un nuevo contrato, como algunas gentes lo han utilizado. Pero, ¿qué significa eso? Significa que en el desarrollo de las ciudades tiene que haber normas mínimas cívicas, técnicas, urbanísticas que hay que respetar. Y una de ellas fundamentales es dónde y cómo se construye la vivienda, cuánta y para quién. Porque no podemos pensar que un país como México construya vivienda donde
de cada 10, 8, según estudios que se hicieron en los que participó No Hábitat, se hicieron donde no debieron de haberse construido. Es decir, no había un contrato claro de dónde y qué papel le tocaba jugar a cada quien. No se constituyeron los mecanismos de contrapesos, ni tampoco los premios y los castigos a los que no seguían ese proceso y violaban ese contrato social. En otras sociedades que funcionan bien, incluso mucho más complejas que la mexicana, donde tienes 3 grandes grupos étnicos coexistiendo, que hablan diferentes idiomas, tienen diferentes religiones, etcétera, hay acuerdos fundamentales de cuánta vivienda le toca a cada quien, y no separada, sino junta, para evitar los enclaves de pobreza y evitar todos estos guetos, etcétera. Entonces, a mí me parece muy importante que lo dijo Alfonso cuando habló de la política social de suelo, que el Estado y todos sus agentes en esta noción de contrato social deberíamos buscar formas de regular y de controlar ese suelo tan especulativo que ha producido esas grandes periferias de periferias. Entonces, una forma de controlar dónde y cómo se hacen las cosas. Ahora, hay un elemento muy importante, Horacio. La verdad es que la sociedad no va a cambiar y las cosas no van a cambiar si no hay algo que Bernard utilizó en otras palabras y que yo diría, necesitamos casi como una revolución de empatía que se ha perdido completamente, en donde reconozcamos que el otro, el vecino, no es un posible agresor como está un poco sucediendo en México, y entonces cerramos más puertas y construimos más muros en lugar de puentes y vínculos, y entender que en esta noción de empatía, la vivienda también y otros muchos satisfactores deberían buscar mecanismos de articulación y de convivencia y repensar el espacio público. Un montón de las nuevas viviendas que se hicieron no tenían espacio público. En México, en los últimos 20 años, contrario a lo que pasó en muchos lugares del mundo, se redujo el espacio público, no aumentó. Entonces, toda esta noción de cómo y dónde hacer la convivialidad es muy importante. El contrato social requiere también repensar los comunes, que son todas aquellas, es decir, vivir una perspectiva de ecología de largo plazo en las ciudades. Pero si no nos cubrimos, si no nos tapamos, si no respetamos a los demás, tampoco respetamos el espacio que tiene que ver con una ecología simple, y entonces creamos contaminación, creamos lugares de tiraderos, creamos todo lo contrario a lo que sería el respeto del otro y el respeto de esos espacios. Yo te diría que todos estos elementos juntos tienen mucho que ver con la vivienda. Y entonces, porque fíjate que una cosa, México, si hablamos de México en particular, tiene sistemas financieros muy avanzados, tiene sistemas tecnológicos muy avanzados. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué seguimos haciendo muchas de las cosas mal después de 20 y tantos años? ¿Y cómo estamos corrigiendo el rumbo de eso? Y yo te diría que esto tendría que ver mayor presencia de Estado, mayor institucionalidad, mayor respeto, abrir puertas y construir vínculos, por ejemplo, más que una separación ideológica entre el empresario y el Estado, sería buscar la forma de articular que realmente trabajen juntos, acotar todas esas grandes ganancias que no tuvieron ningún retorno social ni ninguna captura de plusvalía, y la vivienda ser lo que siempre debía haber sido, un bien público y privado, pero que generara productividad y no especulación. Pero en México se tendió más a proteger la especulación que los derechos. Y entonces, en esa lógica, sí me parece que un contrato social que retomara todos estos elementos nos permitiría pensar que las ciudades serían diferentes. Horacio y colegas. Alfonso. Mira, cuando hiciste la pregunta a Eduardo, yo anotaba una frase que se refiere a los acuerdos sociopolíticos para retomar una nueva agenda urbana a partir de las que existen, pero con una posición más crítica que la que hemos logrado hasta ahora. Y este acuerdo sociopolítico, si lo llevamos a la práctica, no solo a la discusión teórica, inclusive a la discusión política o ideológica, creo que me obliga a replantear lo que ya decía al inicio.
El acuerdo sociopolítico de la ciudad debe tomar como base la localización, como uno de los elementos, uno de los ingredientes fundamentales. ¿Dónde debemos urbanizar y dónde no debemos urbanizar? Esto hay que decirlo y decirlo y decirlo. Ya no tenemos biodiversidad como la que teníamos. Estamos ya en una situación muy crítica en el entorno de muchísimas ciudades. Lo vemos en el Valle de México, lo vemos en el entorno prácticamente de las verdaderas zonas metropolitanas, las muy pobladas, y lo vemos en muchas regiones del país. Se nos está acabando el agua, se nos está acabando la diversidad, nuestros ríos 80% contaminados, la basura tirada en cualquier lugar, etcétera. Bueno, el primer tema es localización, porque hoy, cuando ya no tenemos terreno infinito como se supuso en el pasado, ya no tenemos agua infinita, ya no tenemos petróleo para toda la vida, todo esto se está acabando, es que hay que convertir, y esta es la segunda frase, elevar o convertir al tema urbano y al tema ambiental, el tema de la localización en sentido profundo, en un asunto de la más alta prioridad política. ¿Cómo podemos llevar a las tribunas de debate estos temas cuando uno escucha al día todas las tribunas, los congresos, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes? ¿Quién entiende y habla de la ciudad en el sentido que nos estamos planteando en esta reunión? Creo que uno tal vez en cada 10 o en cada 20. No tenemos una comprensión del tema. El asunto entonces de la localización en la práctica concreta hoy nos podía llevar a promover polígonos de intervención, tomo la frase de Bern, y estos polígonos de intervención deberían tener cuando menos dos enfoques: el polígono de urbanización social, el ofrecerle a la familia más pobre una buena localización en la ciudad. Hay instrumentos para esto, para que no intervenga la especulación y el propio beneficiario venda lo que le han ofrecido en suelo, porque el precio es mucho más de lo que él podría pagar por el ingreso que tiene. Hay instrumentos para resolver esto. Pero este polígono de urbanización social tendría la característica de reducir la segregación espacial y necesariamente afectaría positivamente o impactaría positivamente la segregación social y económica que sufre la población. El otro son los polígonos de regeneración urbana, las zonas que están consolidadas, pero negativamente consolidadas. Ya no hay mucho que ocupar, pero es una pobreza tremenda, carencia de servicios, carencia de equipamientos. Y el último elemento de esto pudiera ser privilegiar lo comunitario. Lo hemos dicho y creo que coincidimos quienes estamos en esta reunión y en muchas otras. Primero es lo comunitario y después lo individual. Si la comunidad está bien, yo puedo estar mejor. El problema es que en México y en muchos otros países de América Latina particularmente, primero soy yo. Primero yo tomo el agua, primero, ahora lo estamos viendo, primero yo me vacuno, primero yo. Y la comunidad que haga lo que pueda. Quiere decir esto entonces que tendríamos que reconocer finalmente que lo público, todo lo que es espacio público, lo que es comunitario, eso es la ciudad. Lo privado es nuestro. Dentro de mi casa yo puedo hacer mil cosas, pero soy ciudadano cuando salgo a la calle, principalmente cuando me reúno y cuando hablo y cuando veo a los demás en la calle, en el autobús, en el trabajo, en un restaurante, en cualquier lugar. Si lográramos entender que por delante de las políticas, de la acción social, es lo comunitario, lo que es de todos, estaríamos preservando lo que nos está anunciando Eduardo, lo que estaba comentando Bert, que es primero el barrio. Si mi barrio está bien, yo voy a estar mejor. Si mi ciudad está bien, me siento mejor, quiero más a mi ciudad y no estoy permanentemente confrontado con mi propia ciudad, viendo cómo se va desgranando todo lo hermoso, lo bueno que tenía en patrimonio, en condiciones ambientales, etcétera. Creo que serían acciones muy concretas que pueden llevarse a la práctica con las condiciones e instrumentos que tiene México hoy. Muy bien. Bert Van Steen, comentario de cierre, querido amigo.
Qué buena plática, nos faltan unas 3 sesiones más ahí para seguirle platicando. Yo me quedé con 2 puntos centrales. La sociedad y la ciudad son un constructo social. Depende de la sociedad cómo queremos, hasta dónde queremos convertir nuestra ciudad. La meta debe de ser un bien funcional, un sistema urbano funcional. Está en el camino de las personas ahí cómo definir cómo logramos esto. Porque una preocupación que yo tengo es que reproducimos las bardas, las urbanizaciones cerradas y las zonas, las ciudades dormitorios en la periferia en este momento de manera vertical con la hiperdensificación en nuestras ciudades porque estamos poniendo casas chiquitas ya en departamentos chiquitos, con todas las problemáticas del mercado del suelo no sofisticado para su toma de decisión. Y yo creo ahí debe de empezar exactamente esto, una norma social que es un producto de un diálogo social de agentes de cambio. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo, querido Eduardo. ¿Me das 30 segundos? No Claro. podemos cerrar esta reunión sin una felicitación pública al fotógrafo del año. Eduardo acaba de ganar el premio en Budapest, el premio a fotografía que se llama Víctimas Accidentales de los Cárteles de Droga. Si ven ustedes esas 15, ¿no? Las fotos de Eduardo son absolutamente impactantes y tienen que verlas. Espero que Eduardo lo haya publicitado, porque no sé si ya llegó a todo el mundo, pero es un abrazo fraterno, mi querido Eduardo, ya no como urbanista ni como funcionario de ONU, sino como uno de los grandes fotógrafos que ha dado este país. Un abrazo. Muchas gracias por eso. Muy querido. Un gran fotógrafo y con un sentido muy humanista, porque ciertamente sus fotos tienen un impacto humanista muy importante. Absolutamente. Gracias por eso, Alfonso. No, gracias. No, placer. Eduardo, pues muchas gracias y seguramente cuenta con que te invitaremos para hacer una sesión específicamente para ver las fotos, si te parece. Me encantaría. Bueno, aquí platicamos y nos traemos como comentaristas a la misma mesa, pero para comentar las fotos, ¿les parece? Sería sensacional. Pues no se diga más. Eduardo López Moreno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Alfonso Iracheta, gracias. Abrazos, queridos amigos. Hasta la próxima. Gracias. Ver Fanstein. Gracias, abrazos. Y bueno, pensadores urbanos, vamos a estar aquí trayendo especialistas a soltar ideas y a que todos las retomamos y con ellas dejamos algo rico, humanamente rico, eficientemente rico, socialmente rico. Aquí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Oh, bye.